Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto. Es la nueva versión de nuestra rosa reversible. Y antes de comenzar, quiero agradecer a todos nuestros seguidores que siempre están pendientes cada vez que subimos un tutorial nuevo. No olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún tutorial. Y si eres nuevo, te invito a mi canal donde vas a encontrar más flores reversibles tan lindas como esta. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a comenzar con la cabeza y estaré usando el color rojo. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca la vuelta número 2. Vas a tomar solamente la hebra trasera y tejemos 6 aumentos, siempre tomando la hebra trasera. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Seguimos con la vuelta número 3. También vas a tomar solo la hebra trasera. La secuencia que vas a repetir es un punto bajo y un aumento. Recuerden que es tomando la hebra trasera. En total vas a tener 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 4. Vas a tomar solamente la hebra trasera. Empezamos con un punto bajo. Después un aumento. Siempre tomando la hebra trasera. Después 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta 5, ahora sí vas a tomar el punto completo. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color marrón. Entonces nos toca tejer la vuelta número 6. Vas a tomar solo la hebra trasera. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo, solamente tomando la hebra trasera. En total vas a tener 30 puntos bajos. Te quedas en el último punto sin terminar y vuelves a cambiar de color de hilo. Y nos toca tejer la vuelta número 7. Vas a tomar solamente la hebra trasera. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 11, vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo.
de la vuelta 8 hasta la vuelta 11. Continuamos con la vuelta 12. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 20 puntos bajos. Y antes de continuar, vas a rellenar la cabecita. Y nos toca tejer la vuelta número 13. Vas a tejer 10 disminuciones y te van a quedar 10 puntos bajos en total. Seguimos con la vuelta 14. Vas a tomar solamente la hebra trasera y tejemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos, siempre tomando la hebra trasera. Ahora nos toca tejer la vuelta número 15. Ahora sí tomas el punto completo y tejemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos. Y en esta vuelta 16 vamos a tejer 10 aumentos. En total te van a quedar 20 puntos bajos en esta vuelta número 16. Y te quedas en el último punto sin terminar porque cambiamos de color de hilo al color rojo. Y vamos a hacer la vuelta 17. Tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En este punto vamos a colocar el primer bracito. Para colocar el bracito vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ya tenemos colocado el bracito. Ahora en el cuerpo vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomamos el otro brazo y también lo colocamos con 2 puntos bajos. Uno y 2. Ahora aquí en el cuerpo vas a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En total vas a tener 20 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 18.
Vas a tomar solamente la hebra trasera y tejemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y de la vuelta 19 hasta la vuelta 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. Y en la vuelta 21, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 22. Empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, después un aumento. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta 23, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos. En la vuelta 24 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 35 puntos bajos. Y en la vuelta 25 vas a tomar solamente la hebra delantera. Empezamos con 3 puntos bajos. 1. Recuerden que es tomando la hebra delantera. 2, 3 y un aumento. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, a ver, una vez más. 3, 4, 5 y 6. Luego un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos. Y de la vuelta 26 hasta la vuelta 32 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Vamos a continuar y haremos los pétalos. En este primer punto, no retires el marcador. Vas a tomar otro marcador y vamos a contar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí colocas otro marcador. ¿Bien? Entonces empecemos. Aquí en el primer punto hacemos un punto deslizado. Después 2 cadenas.
1 y 2. Estas dos cadenas no cuentan. En ese mismo punto vas a tejer un aumento de medios puntos altos. Este sería el primer aumento. En el siguiente punto, otro aumento de medios puntos altos. Vamos, 2 aumentos. Y en el siguiente punto vas a tejer un medio punto alto solo. Esta secuencia la vas a repetir por 3 veces. Aquí vamos una, nos faltan 2 más. Entonces, 2 aumentos de medios puntos altos y un medio punto alto solo. En total vas a tener 15 medios puntos altos. Bien, y ya hemos terminado la primera fila. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Giras tu tejido y esta sería la segunda fila. Aquí vamos a hacer puntos altos, un punto alto en cada punto. En total vas a tener 15 puntos altos en esta fila número 2. Y ya hemos terminado la fila número 2. No vayan a retirar el marcador. Yo aún lo tengo aquí, miren. Bien. Bien, el siguiente paso es tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora, aquí donde está tu marcador, justo aquí abajo, en ese punto donde iniciaste, vas a hacer un punto deslizado. A ver, ahora sí. Después, una cadena. Giras el tejido y justo dentro de esas 4 cadenas, aquí, a ver, les voy a mostrar, aquí, dentro de estas 4 cadenas, vas a tejer 3 puntos bajos. Miren. 1, 2 y 3. Aquí en la parte de arriba tenemos 15 puntos. Entonces, vamos a comenzar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos, en el siguiente punto vamos a tejer un medio punto alto. Y 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado. En el mismo lugar donde has tejido el medio punto alto, vuelves a tejer en este mismo punto un medio punto alto. Así es como nos va a ir quedando. Luego vamos a terminar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y 7. Y para terminar el primer pétalo, vas a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora, aquí en este punto donde está tu marcador bien abajito, miren, aquí abajo, vas a hacer un punto deslizado. Es la base del pétalo. Aquí, justo aquí, haces un punto deslizado. Ya tenemos el primer pétalo. Entonces, continuamos y vamos a comenzar otro pétalo. Ahí mismo tejes 2 cadenas. Estamos empezando 1 y 2. En el mismo lugar donde has tejido el punto deslizado, en ese mismo punto, vas a tejer el aumento de medios puntos altos. Estamos empezando a tejer otro pétalo. Este sería el primer aumento de medios puntos altos. Este sería el segundo aumento. A ver. Vamos, 2 aumentos de medios puntos altos y un medio punto alto solo. Esta es la secuencia que vas a repetir por 3 veces. En total te tienen que dar 15 medios puntos altos. Si deseas, puedes colocar tu marcador en la base del tejido. Y aquí este marcador te va a indicar el final de este pétalo y el inicio del otro pétalo. Ya hemos terminado la primera fila, miren. Tengo 15 medios puntos altos. Tejemos 2 cadenas. 1, 2, giras tu tejido y esta sería la segunda fila. Y tejes un punto alto en cada punto. En total vas a tener 15 puntos altos en esta fila número 2. Después de los puntos altos, tejes 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y aquí donde está tu marcador en este punto, miren aquí, vas a tejer un punto deslizado. Tejes una cadena y giras tu tejido. Y dentro de estas 4 cadenitas que has tejido, aquí, tejes 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien. En la parte de arriba tejemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el siguiente punto, un medio punto alto y 2 cadenas. 1, 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. En el mismo lugar donde has tejido el medio punto alto, vuelves a tejer un medio punto alto y terminas con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos el segundo pétalo. Y para terminar,
tejes 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y aquí en la base donde está tu marcador, aquí bien abajito, haces un punto deslizado. Y volvemos a comenzar. 2 cadenas, en ese mismo punto, un aumento de medios puntos altos. Estoy empezando otra vez. Vas a continuar hasta terminar. Y miren mis crocheteros, estoy en el penúltimo pétalo. Me falta un pétalo más. Bien. Entonces vamos a terminar este penúltimo pétalo. Aquí justo abajo hacemos el punto deslizado. 2 cadenas. Y empezamos con un aumento de medios puntos altos. Este sería el primer aumento. Después otro aumento de medios puntos altos, vamos 2. En el siguiente punto un medio punto alto solo. Volvemos a repetir. Bien, la secuencia. Y por supuesto que vas a terminar justo encima de este primer pétalo que hemos tejido. Aquí es donde tienes que terminar. Miren mis crocheteros, ya llegué aquí justo en este punto es donde voy a terminar. Me tocaría hacer un medio punto alto solo. Así es como vas a terminar el último pétalo. Bien. Tejes 2 cadenas, giras tu tejido y vuelves a repetir un punto alto en cada punto. Bien, ya estamos por terminar. Aquí tengo las 4 cadenas, entonces aquí en el mismo lugar haces un punto deslizado y cortas tu hebra. De esta manera ya tenemos los 5 pétalos. Vamos a acomodarlo aquí un poquito y ya está. Así es como te va a quedar. Y para tejer las tiras del vestido, vas a tomar estas hebras delanteras que hemos dejado en la parte de arriba. Tomas una de ellas y con el color rojo, haces una cadenita para asegurar y empezamos a tejer puntos bajos. Voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Estoy muy cerquita al bracito. Después 3 cadenas. 1, 2 y 3. Te vas al otro lado y aquí en estas hebras delanteras vuelves a tejer puntos bajos. También te ubicas muy cerca al brazo. Continuamos tejiendo puntos bajos. Tienes que llegar muy cerca al otro brazo. Vuelves a tejer 3 cadenas. Vas al otro lado y terminas con puntos bajos. Las hebras que te sobran las tienes que ocultar por el interior del cuerpo de nuestra muñequita. Y así es como te va a quedar. Ahora vamos a hacer los pétalos que van en la parte de arriba de la cabeza. Primero vas a ubicar el primer punto o la primera hebra delantera.
Aquí vamos a ubicar esta primera hebra. Entonces ya sabemos el inicio. Bien. Y vas a contar 3 puntos. 1, 2 y 3. Aquí en esta tercera hebra es donde vamos a comenzar a tejer. A ver. Mejor con mi crochet. Ahora sí. Esto se está poniendo un poquito complicado. Ahora sí. Bien, aquí es donde voy a comenzar. En la tercera hebra. Bien. Y con el color rojo vamos a hacer una cadenita. Esta cadenita no cuenta, es solamente para asegurar el tejido. Ahora, en ese mismo punto vas a tejer 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. En el siguiente punto vuelves a tejer 3 puntos bajos. A ver. Ahora sí. Volvemos a tejer en este mismo punto 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Entonces ya tenemos la primera fila. En total tengo 6 puntos bajos. Después, una cadena. Giras tu tejido. Y esta sería la fila número 2. Vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta fila número 2. Después que ya hemos terminado la fila 2, aquí justo abajo, en esta primera hebra donde empezamos, miren aquí donde están los 3 puntos bajos juntos, en este puntito vas a tejer un punto deslizado. Así, de frente vas y tejes un punto deslizado. Una cadena y giras tu tejido. Y aquí en la parte de arriba tengo 12 puntos bajos. Entonces vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Esta sería la fila número 3. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos bajos. Ahora, aquí en la base donde están estas hebras delanteras, vas a contar 6 puntos bajos. Bien, aquí, justo abajo. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en esta sexta hebra o en este sexto punto, aquí, justo aquí, vas a hacer un punto deslizado. Miren. Y ya tenemos el primer pétalo. Y volvemos a repetir. En el mismo lugar
Haces una cadena, esta cadenita no cuenta, ¿bien? En ese mismo lugar, en ese mismo punto donde hiciste el punto deslizado, vuelves a tejer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. En la siguiente hebra o en el siguiente punto vuelves a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En total tenemos 6 puntos bajos en esta primera fila. Una cadena y giras tu tejido. Estamos repitiendo. Aquí en esta fila número 2 vas a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos. Bien, y aquí donde están estos 3 puntos bajos juntos en esta hebra que está bien abajo, miren, se pueden dar aquí, hay un agujerito, ahí vas a hacer un punto deslizado, una cadena y giras tu tejido. Empezamos con la fila 3 y vamos a hacer 12 puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo. Es exactamente lo mismo que hicimos en el pétalo anterior. Aquí voy 2, así hasta completar. Ya hemos terminado. Ahora vas a contar 6 hebras delanteras. Empiezas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta sexta hebra tejes un punto deslizado. Y empezamos otra vez. Una cadena, en ese mismo lugar, 3 puntos bajos, juntos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto, 3 puntos bajos juntos. En total vas a tener 6 puntos bajos en esta primera fila. Vamos a hacer otro pétalo más. Es exactamente lo mismo. En total son 3 pétalos de la misma manera. Ya he terminado el tercer pétalo. Ahora aquí en la base vuelves a contar 6 hebras o 6 puntos. En el sexto punto tejes un punto deslizado. En este cuarto pétalo que vamos a hacer es un poco diferente. Ahora les voy a mostrar. Vas a tejer 2 cadenas. Empezamos. 1 y 2. En el mismo lugar vas a tejer 3 puntos altos juntos. 1, 2 y este sería el tercer punto alto. En el siguiente punto, 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. En total tengo 6 puntos altos. Tejes 2 cadenas. 1 y 2. Giras tu tejido y en esta fila número 2 vas a tejer 6 aumentos de medios puntos altos. En total vas a tener 12 puntos en esta fila número 2. Después de los aumentos, aquí en la base
donde empezaste, justo en este punto donde están los 3 puntos altos juntos, haces un punto deslizado, una cadena y giras tu tejido. Y como aquí en la parte de arriba tengo 12 puntos, vamos a comenzar con 6 aumentos de puntos bajos, claro. Aquí vamos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Después 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado. Después vamos a hacer 6 aumentos más. Bien. Así es como vamos a terminar. Un aumento, 2 aumentos, así hasta terminar. Y ya hemos terminado de tejer los aumentos. Ahora aquí vamos a contar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejes un punto deslizado. Este cuarto pétalo es distinto a los otros pétalos. Vas a cortar la hebra y de esta manera ya tenemos los pétalos de la parte de arriba. Y por supuesto que te van a quedar hebras delanteras en color rojo, como puedes ver, pero no te preocupes porque con los pétalos que hicimos en el video anterior, esto va a tapar, así que no hay ningún problema. Para bordar los ojos te vas a ubicar entre la vuelta 9 y la vuelta 10. La separación de ojo a ojo es de 5 puntos bajos. Entonces voy a introducir mi aguja por un costadito. Esta parte es bien fácil. Vas a contar 4 puntos bajos. Aquí donde iniciaste, vuelves a introducir tu aguja lanera y la vas a sacar por la parte de arriba. Es como una V invertida. Aquí le das una puntadita, así. Vamos a acomodar aquí un poquito. Ahora sí. Te vas al otro lado. Recuerden que es 5 puntos bajos de distancia, de ojo a ojo, contando los puntos donde vas a iniciar a bordar los ojitos. Y ya hemos terminado de bordar. Miren. Ahora vamos a colocar los pétalos que van en la cabeza. Primero vamos a colocar unos alfileres antes de pegar. Colocas el otro pétalo también muy cerca a los ojitos y te ayuda siempre de los alfileres. Antes de pegar tienes que ubicar bien estos pétalos. Vamos a acomodar aquí un poquito. Y colocamos otro alfiler. Ahora sí, la parte de arriba así es como te va a quedar.
Y después vas a pegar con silicona. Puedes usar silicona líquida o silicona caliente. Y ya hemos terminado de colocar los pétalos que van en la cabeza. Así es como te va a quedar. Me encanta la parte de arriba. Y ya tenemos todo listo para empezar a armar nuestra flor. Lo primero que vas a hacer es voltear el vestido, así como puedes ver. Esto tiene que tapar toda la cabeza. Vamos a acomodar aquí muy bien, que no se note la cabeza. Miren, vamos a arreglar también. Así es como te va a quedar. ¿Ok? Después vas a tomar los sépalos. Y como los sépalos tienen el anillo mágico abierto, entonces vas a introducir el tallito vamos a medir aquí, miren, más o menos así es como vas a medir. Ahora sí vas a cerrar el anillo mágico. Vas a jalar esta hebra. De esta manera le damos más seguridad. Cierras el anillo mágico, colocas un poquito de silicona y das vuelta esta hebra. Bien, ya ha secado esta parte y vamos a introducir, pero antes asegúrate de que todo esté derechito y esté bien. Vas a colocar silicona aquí en la punta del tallo. Aquí colocamos silicona. Y otra cosa que también tienes que ver es que la hojita tiene que estar a un costadito de la muñeca. Y vas a esperar a que esto seque muy bien antes de continuar. Esto ya ha secado muy bien, ahora sí vas a levantar los sépalos. Y vamos a acomodar muy bien antes de unir ambas piezas. Arreglas muy bien. Ahora sí. Con esta hebra que hemos dejado en color verde y con tu aguja lanera, vamos a ir uniendo ambas piezas. Aquí en el color rojo tenemos unas hebras que hemos dejado. Vas a ir tomando tanto las hebras rojas como las hebras verdes. Y ya hemos terminado de unir ambas piezas. Ahora, tienes dos opciones: pegar estas hojitas de los sépalos o también las puedes coser para darle más seguridad.
Eso sí, ya lo dejo a tu criterio. Pero si vas a pegar, tienes que pegar muy bien. Bien. Yo por el tiempo he decidido solo pegar los sépalos. Ahora, esta hebra en color rojo también tienes que ocultar por el filo del tejido. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto. Antes de irme, quiero comentarles que tengo otro modelo de rosa reversible, pero es mucho más compleja porque en el vestido tiene varios pétalos. Déjame tus comentarios si te gustaría realizarla. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.